Capítulo 82. Durante los últimos 1000 años, la ribera sur siempre había sido sobrepasada por la ribera norte. En todas las batallas de elegidos de la secta externa que se habían llevado a cabo, la mayoría de los 10 primeros eran discípulos de la ribera norte. La ribera sur jamás había sido capaz de lograr una dominancia, sin mencionar tomar el primer lugar, el cual era tomado en cada ocasión por la ribera norte. Una razón era que la ribera norte tenía 4 cimas de montaña, mientras que la ribera sur solo tenía 3. Hace más de 1000 años, las cosas habían sido diferentes. Ya fuese en términos de refuerzo espiritual o confección de medicina, los discípulos de la ribera sur habían sido los pilares de la secta, y nadie se había atrevido jamás a aliarse con ellos. En cuanto a los cultivadores de la espada del pico cresta verde, estos le daban a su cima de montaña la reputación de ser la más fuerte en toda la secta corriente espiritual. Pero ahora, por diversas razones, todo había cambiado, y la ribera norte era la más dominante. Aseguraban la victoria continuamente en las batallas de elegidos, y por lo tanto, se ganaban una gran cantidad de recursos para el cultivo, lo cual aseguraba que su destreza en combate solo siguiera creciendo. Además, su práctica del cultivo era algo diferente a la de la ribera sur, tan diferente que muchos de los clanes de cultivadores del exterior habían empezado a ver a la ribera norte como la fuerza dominante en la secta corriente espiritual, y su líder de facto. En la secta corriente espiritual, la ribera sur usaba magia para controlar objetos inanimados, mientras que la ribera norte controlaba bestias vivas. Por ejemplo, después de unirse a la secta, Bai Xiao Chun había aprendido el arte del control de caldero de ki violeta. Por otro lado, el arte introductorio para los discípulos de la ribera norte era el arte de control de elefante alcance celestial. Durante las batallas de elegidos que se llevaron a cabo en los últimos 1000 años, la ribera sur había sufrido derrotas una y otra vez. Esto era especialmente cierto de las batallas ocurrida hace 30 años, en la cual solo un discípulo de la ribera sur había terminado en los primeros 10. Eso por supuesto, enfureció a los ancianos y lores de las cimas de los 3 picos de montaña de la ribera sur. Después de lo cual, fueron personalmente a buscar a nuevos discípulos talentosos, y así fue como Shang Wantianzhou y los demás elegidos principales se unieron a la secta. Shang Wantianzhou, Lu Tianlei y Zhou Xingqi eran los haces bajo la manga de la ribera sur. Eran los aprendices de los lores de las cimas, y habían sido entrenados meticulosamente hasta que sus bases de cultivo alcanzaron el pináculo del 8º nivel de condensación de ki. En términos de destreza en combate, ya estaban en posición de ser capaces de derrotar a muchos discípulos de la secta interna. Shang Wantianzhou era el más impresionante de todos, adepto con la magia del vacío, y aceptado generalmente como el elegido número 1 de la ribera sur. Lu Tianlei era habilidoso en el Dao del relámpago, y era extraordinario por sí mismo. Su magia del relámpago era impactante, e incluso su maestra Xue Ixian lo había elogiado sin cesar, prácticamente garantizándole un puesto en los primeros 10. Luego estaba Zhou Xingqi, quien demostró una increíble habilidad en el Dao de la medicina. Por supuesto, como la aprendiz personal de Li Qingou, también tenía técnicas mágicas impresionantes a su disposición. Cuando Bai Xiao Chun escuchó de Xu Baokai sobre la situación en general, no pudo evitar sentirse indignado por la manera tiránica en la que actuaba la ribera norte. Lleno de emoción, se juró a sí mismo: solo esperen a que alcance el establecimiento de la fundación. Definitivamente le bajaré los humos a esos discípulos de la secta externa de la ribera norte. En cuanto a los encuentros de clasificación de la ribera sur, y las batallas de elegido subsecuente, no estaba interesado en ellas en lo más mínimo. En lo que concernía a Bai Xiao Chun, luchar y matar no era su estilo. Él era un discípulo prestigioso, y el hermano menor del líder de la secta. Se encontraba en un plano superior de antigüedad, y no sentía que fuera apropiado para él competir con miembros de la generación menor. Además, ¿qué pasaría si no ganó? Pensó con una tos seca. ¿No haría eso que el hermano líder de la secta perdiera mucha cara? Olvídense de eso. Definitivamente no participaré. Cuando pensó en lo mucho que se estaba sacrificando solo por su hermano mayor líder de la secta, decidió que probablemente debería ir a quemar algo de incienso por su maestro y quejarse un poco de la situación. La vida era genial. Bai Xiao Chun no pensaba mucho en las batallas de los elegidos.
En cambio, visitaba al gran gordito Sang tan frecuentemente como pudiese. Cada vez que el gran gordito Sang intentaba un refuerzo espiritual, Bai Xiaochun usaba su ojo de tortuga para convertirlo en un éxito, lo cual llevaba al gran gordito Sang a nuevos niveles de emoción. En un momento, el gran gordito Sang empezó a sospechar que algo estaba pasando, pero estaba tan feliz que simplemente disfrutó la sensación de éxito. Eventualmente, se acostumbró a la situación, y empezó a convencerse de que realmente era un genio en el refuerzo espiritual. Considerando el increíble nivel de autoconfianza que estaba acumulando, su magia de refuerzo espiritual y poder de voluntad también empezaban a hacerse mucho más fuertes. El tiempo pasó. Un mes después, faltaban solo 3 días para que las rondas de clasificación empezaran. Fue en este momento que a Bai Xiaochun le llegó una notificación de la secta informándole de que la asistencia a las rondas de clasificación era obligatoria para todos los discípulos en el 8º nivel de condensación de Qi. Sin excepciones. Después de escanear la tablilla de Jade, Bai Xiaochun bostezó. Asumiendo que debía de haber algún tipo de error con el mensaje, siguió su confección de píldoras. 3 días después al amanecer, el sonido de campanas llenaba la ribera sur, y Bai Xiaochun caminó a la secta para ver a incontables discípulos de la secta externa apresurándose con expresiones muy serias. Con su ánimo subiendo, se unió a la multitud de personas moviéndose. Pronto, alcanzó un cierto valle detrás de las 3 cimas de montañas. Era un enorme lugar, pavimentado con jade blanco, en medio del cual había una enorme plaza abierta, con 4 columnas asombrosas en las esquinas talladas con dragones enroscados. Entre cada columna había una estatua retratando una bestia feroz, de apariencia extremadamente vivida. La naturaleza feroz de todo hacía que el valle entero hirviera con un aura violenta y sombría. En una de las paredes del valle había un balcón, sobre el cual se podían ver numerosos miembros notables de la secta. Li Qingguo estaba allí, junto a Xue Ixian y el Lord de la cima de la 3ª montaña. Incluso el líder de la secta Zhen Yuandong estaba presente. Los encuentros de clasificación de las riberas norte y sur no se llevaban a cabo al mismo tiempo. La ribera sur iba primero, seguida por la ribera norte. Esto era para asegurar que el líder de la secta no mostrara parcialidad a un bando o al otro. Después de observar los encuentros de clasificación de la ribera sur, iría a la ribera norte a ver los de ellos. Li Qingguo y los demás lores de las cimas estaban sentados cerca de Zhen Yuandong, charlando amigablemente. Detrás de ellos había ancianos de las 3 cimas de montañas, incluyendo al anciano Zhou. Algunos se sentaban tranquilamente con los ojos cerrados, otros conversaban en voz baja. Unos pocos más observaban a los discípulos entrando al valle. Bai Xiaochun caminó perezosamente hasta que ya estaba en el valle. Mirando alrededor, se dio cuenta de que jamás había estado aquí antes. Curioso por las estatuas, decidió acercarse caminando para examinarlas de cerca. Al acercarse a la estatua, se dio cuenta de que había pelaje sobre su superficie, el cual ondulaba con el viento. Estas criaturas se ven casi vivas. ¡Qué interesante! Fue en este momento que el sonido de voces repentinamente se elevó entre la audiencia. La hermana mayor Zhou está en camino. La hermana mayor Zhou ya ha estado por un tiempo en el 8º nivel de condensación de Qi. Definitivamente va a llegar a los primeros 10. De hecho, considerando su estatus, seguramente entrará en los primeros 3. Un listón azul de seda voladora apareció a la distancia, sobre la cual se podía ver a Zhou Xingqi. Primero juntó sus manos y se inclinó hacia el balcón, luego aterrizó a un lado, donde cerró sus ojos y se sentó tranquilamente. La verdad era que estaba nerviosa por dentro. Después de todos sus años de cultivo, la ronda de clasificación finalmente había llegado, y tenía que desempeñarse bien. Arriba en el balcón, Li Qingguo le dio una tenue sonrisa de aprobación. Sonriendo, Zhen Yuandong dijo, Qingguo, no solo Zhou Xingqi es extraordinaria con plantas y vegetación, también tiene algunas técnicas mágicas impresionantes. Tengo la sensación de que le traerá gloria a la ribera sur. No hay necesidad de tales elogios, líder de la secta, respondió modestamente Li Qingguo. Mi aprendiz aún necesita un poco más de templado. Sin embargo, su personalidad es de un tipo rara vez visto entre sus contemporáneos. Realmente tiene un potencial increíble.
La mayoría de la multitud observó con envidia a Zhou Xingqi, pero en cuanto a Bai Xiaochun, aclaró su garganta y la miró con una expresión similar a la de Li Qingou, juntando sus manos en su espalda, y observándola con elogio y aprobación. Antes de que las personas pudieran terminar de hablar de Zhou Xingqi, ocurrió otro pequeño escándalo en la multitud. Las personas se voltearon mientras se escuchaba el estruendo de truenos. Un relámpago serpenteó por encima de ellos, sobre el cual se encontraba un hombre joven, vistiendo una túnica larga verde y con una expresión arrogante. Innumerables relámpagos se esparcían a su paso, y tronaban los truenos alrededor de él. Parecía aún más impresionante que Zhou Xingqi, y cuando aterrizó en la plaza, el área a 30 metros alrededor de él se convirtió en un lago de relámpagos danzantes. Chispas eléctricas incluso se movían de un lado a otro sobre su piel. Es Lu Tianlei del pico caldero violeta. El hermano mayor Lu tiene un raro meridiano de relámpagos. Ha estado en meditación aislada casi todo el tiempo desde que se unió a la secta. Ahora finalmente hará su extraordinario debut. Lu Tianlei es increíble. Cultiva algún tipo de técnica que le da control sobre los relámpagos. Mientras las conversaciones continuaban, Lu Tianlei juntó sus manos orgullosamente en saludo hacia el balcón. Luego su mirada pasó sobre la multitud. Entre todos los discípulos de la secta externa reunidos aquí, solo Zhou Xingqi era alguien que consideraba un oponente digno. Los otros no eran siquiera dignos de mirar. Arriba en el balcón, Xue Ixian sonrió, sus ojos brillando con satisfacción. Líder de la secta, ¿qué opinas de la magia de control de relámpago Dao extremo que cultiva mi discípulo? Zheng Yuandong sonrió y observó un poco más de cerca a Lu Tianlei. Ya controla 2 tipos de relámpagos, y apenas está en el 8º nivel de condensación de Qi. Con una habilidad como esa, definitivamente es uno de los mejores elegidos entre los discípulos bajo el establecimiento de la fundación. El Lord de la cima del pico cresta verde, el viejo demacrado que parecía tan afilado como una espada, repentinamente miró hacia arriba con una sonrisa. El rostro de Zheng Yuandong destelló, y también se volteó en la misma dirección. Los otros ancianos hicieron lo mismo. Un rayo de luz de espada separó las nubes, haciendo un sonido estruendoso junto a un impulso increíble. Las nubes servían mientras una antigua espada verde aparecía, un rayo que cortaba a través de todo en su camino, cortando a través del aire mientras se disparaba hacia el suelo. La espada parecía primitiva, forjada de bronce, envuelta de antigüedad y completamente extraordinaria. Un hombre extremadamente apuesto estaba de pie sobre la espada, vistiendo las túnicas de un discípulo de la secta externa. Su cabello negro ondeaba en el viento y tenía sus manos juntas en su espalda. Una tenue capa de luz dorada brillaba alrededor de él, y detrás se podían ver las imágenes de numerosos lotos verdes. Además de los lotos había un pez de 9 metros de largo con la cabeza de un dragón el cual giraba alrededor, enviando al agua de lluvia a caer por todos lados alrededor de él. Incluso antes de que llegara el joven, el agua de lluvia ya salpicaba en la plaza. Innumerables discípulos miraron hacia arriba asombrados, boquiabiertos por el increíble espectáculo. Es el hermano mayor Shangguan. El elegido número 1 de la secta externa en la ribera sur. Shangguan Tianzhou. De acuerdo a los rumores, tiene un poderoso cuerpo espiritual de espada, y es la reencarnación de algún poderoso cultivador de la espada. Por alguna razón, los cielos se sienten culpables y lo han inundado con incontables bendiciones. Cuando tenía 3, estaba caminando por un sendero y de casualidad se encontró una espada antigua. Cuando tenía 7, una bestia nube carmesí bebé cayó del cielo e instantáneamente lo aceptó como su maestro. Cuando tenía 13, adquirió un escudo de luz dorada. Por esto es que su nombre es Tianzhou. Zhou Xingqi se volteó a ver con una expresión seria. En cuanto a Lu Tianlei, miró hacia arriba con relámpagos danzando en sus ojos y chispas surgiendo alrededor de él. Por la mirada en sus ojos, parecía deseoso por luchar. En cuanto el rayo de luz verde se acercaba, Shangguan Tianzhou juntó sus manos hacia el balcón y dijo en voz alta, yo, Shangguan Tianzhou ofrezco mis saludos al líder de la secta, mi maestro, los 2 lores de las cimas, y todos los demás ancianos. Mientras flotaba hacia abajo a la plaza, todos los discípulos alrededor de él asintieron. Su mirada amable y sentimiento amigable hizo que innumerables discípulos juntaran sus manos en saludo.
Muchas de las mujeres discípulas parpadearon con timidez. El líder de la secta Zhen Yuandong se rió felizmente y observó al Lord de la cima del pico Cresta Verde. Maravilloso. Simplemente maravilloso. Dijo. A tan solo el 8º nivel de condensación de Ki, ya puede transformar Ki de espada en lotos. Independientemente de si Shang Wantianzhou realmente es la reencarnación de un poderoso cultivador, definitivamente es un cuerpo espiritual de espada. Lograr lo que él ha hecho antes del establecimiento de la fundación realmente es una rareza. He de decir que estoy impresionado por el desempeño hasta ahora de la Ribera Sur. Li Qingbo y los demás lores de la cima sonrieron, y los demás ancianos rieron. Todos ellos claramente deseaban obtener su venganza sobre la Ribera Norte. Zhen Yuandong estaba a punto de seguir hablando cuando repentinamente miró hacia abajo a la plaza y vio a Bai Xiaochun allí de pie junto a la estatua, sus manos juntas tras su espalda, viéndose como un miembro de la generación mayor. Riendo secamente, dijo a este Bai Xiaochun realmente le encanta darse gusto en su histrionismo.